Bueno, sean todos muy bienvenidos, especialmente aquellos que nos visitan por primera vez. Esperamos que se sientan como en casa y que, bueno, que podamos disfrutar todos juntos de escuchar la palabra del Señor y obviamente que después podamos responder a ella, ¿sí? Vamos a comenzar orando una vez más. Nunca está de más orar para que Dios nos ayude a concentrarnos y que pueda iluminar nuestro entendimiento para que podamos ver a Cristo en la Escritura, que podamos apreciar el texto y entenderlo y que podamos gozarnos en él, en el texto. El título del sermón es Falla en el sistema y está basado en Hebreos 7 del 11 al 28. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas, pero muchas gracias por el enorme privilegio que es estar delante de ti, Señor, delante de tu palabra, sabiendo que tú estás presente, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo, Señor, que tú eres bueno, que tú eres paciente, que tú eres amor, que tú eres justo, que tú eres santo. Y, Señor, venimos a ti para conocerte más, para adorarte más, para amarte, para servirte. Y pedimos, Señor, que tú puedas iluminar el texto, que podamos verte claramente, que podamos ver el Evangelio, que tú ilumines cada corazón, cada mente en este lugar. Tú conoces cada uno de los que estamos aquí presentes, conoces las situaciones por las que estamos pasando, conoces todo nuestro trasfondo, nuestro futuro, Señor, conoces absolutamente todo, por eso confiamos en ti, Señor. Te pedimos que no sea un domingo más, que no sea un mensaje más, que tú puedas romper, Señor, el silencio en algunos corazones, que puedas animar, Señor, a quien necesita ser animado, que puedas guiar, que puedas corregir, Señor, pero por sobre todo, que nosotros salgamos de acá maravillados con tu gracia, que salgamos maravillados con cuán grande es nuestro Salvador. Así que dejamos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Todos los acá presentes usamos GPS en algún momento, ¿verdad? Especialmente yo que no tengo mucha ubicación natural. Yo salgo de acá y no me acuerdo si venía de un lado o del otro. Así de grave es mi asunto con la ubicación. Si no me creen, le pueden preguntar a mi esposa. No es un chiste, es verdad. Entonces, a menudo uso GPS. Así vaya al supermercado que voy todas las semanas, yo voy a usar GPS. ¿Saben qué significa GPS? ¿Qué significa? Muy bien, ahí. Global Positioning System, que significa Sistema Global de Posicionamiento. Todos sabemos lo que es. Es un sistema de navegación por satélite, es propiedad de Estados Unidos y está formado por 24 satélites operativos. Ahora, imagina que estás en una ciudad, en un lugar que no conoces, es la primera vez que estás visitando, entonces obviamente necesitas usar el GPS. Lo encendés, el sistema está funcionando perfectamente, entonces ¿qué hace el GPS? Lo que tiene que hacer, te guía, te corrige, te muestra el camino, te advierte de desvíos, te avisa de peligros, y en un momento el GPS te dice, has llegado. No te lo dice con este acento, te lo dice con... Pero básicamente te dice que has llegado a tu destino, ¿sí? Ahora, vos imaginate que por X motivo, cuando te dice que llegaste a tu destino, vos seguís de largo y no parás en donde se supone que tenías que parar. Y entonces el GPS comienza a darte órdenes, ¿no? Doblá para acá, pero vos quizás cambiaste de idea y vas a ir a otro lugar. Les ha pasado, ¿verdad? Yo soy de esos que se siente mal porque no le hace caso al GPS. Digo, me va a dejar de hablar porque no le hago caso. Entonces te apunta a un lugar, pero vos querés ir más allá. Entonces el GPS está haciendo lo que fue diseñado para hacer, que es guiarte. No es un problema del GPS, no tiene un problema del sistema. El GPS no está fallando. En este caso, la falla sos vos, que no te quedás en el lugar que se supone que te tenías que haber quedado, para el cual marcaste. El sacerdocio levítico, que vamos a ver ahora en Hebreos 7, es como un GPS espiritual. Mostraba que el pecado es serio, enseñaba que necesitaba mediación,
señalaba que la sangre era necesaria y apuntaba a un sacerdote mejor. El GPS espiritual, el sacerdocio levítico, la ley, apuntaba a Cristo. Pero si seguís de largo, el problema no está en el sistema, el problema está en vos. Hebreos 7 nos muestra que el sistema no falló, fallamos nosotros, porque confiamos en el sistema y no en aquel a quien señala. El GPS te guió bien, pero vos no te detuviste donde te tenías que detener, simplemente seguiste de largo. Y eso pasa también con el sistema religioso antiguo. Acompáñame a Hebreos 7, del 11 al 28, para ver de qué se trata este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Esta es la palabra del Señor y hemos orado que el Señor nos ayude a comprenderla. Yo creo que la verdad central de este pasaje, el punto principal de todo lo que podríamos hablar y estudiar versículo por versículo, palabra por palabra, yo creo que el punto principal de este texto es que el sacerdocio de Cristo es superior y definitivo. Por eso puede salvar completamente a los que se acercan a Dios. Lo repito una vez más. Creo que la verdad central es que el sacerdocio de Cristo es superior y definitivo. Por eso puede salvar completamente a los que se acercan a Dios. Y quiero argumentar esta verdad central en 3 puntos. Un sistema que no puede salvar, un sacerdocio prometido por Dios y un Salvador que salva por completo.
un sistema, un sacerdocio y un salvador. Vamos a comenzar con el primer punto, un sistema que no pudo salvar. Eso está específicamente en los versículos del 11 al 19. El texto básicamente dice que el sistema levítico no podía perfeccionar. La ley fue débil e inútil para salvar. Eso lo dice el texto. Era necesario un cambio de sacerdocio. Por tanto, está implícito que se espera otro sacerdote, se espera un nuevo sacerdote. Y no tenían una esperanza segura. Entonces el sistema levítico apuntaba a alguien perfecto, pero no tenía la capacidad de perfeccionar. Ahora imagínate el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, haciendo sacrificios, llevando sus ofrendas, yendo al templo, cumpliendo un montón de mandamientos, pero nada de eso tenía el objetivo de perfeccionarlos, menos de darles un nuevo corazón. No tenía la capacidad de salvar. Ahora quizás se están preguntando ustedes, entonces, ¿para qué Dios hizo todo ese sistema? ¿Cuál era el punto? Bueno, lo vamos a ver enseguida. Si me acompañan a Gálatas, vamos a ver un versículo en Gálatas 2 y enseguida nos vamos a Gálatas 3. Vamos a leer Gálatas 2, 21. Gálatas 2, 21. Dice así la palabra del Señor. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Este pasaje a mí me encanta personalmente y es un pasaje que me parece muy importante. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si la salvación, si el ser declarado justo, si el ser declarado santo, si el poder escapar de la ira de Dios, llegar al cielo, se pudiera conseguir guardando los mandamientos, entonces Cristo murió en vano. Si hubiera otro camino, por más difícil que fuera, aparte de la muerte sustitutoria de Cristo, aparte de su sacrificio, si hubiera otro camino, ya sea guardando todos los mandamientos, entonces Cristo murió por nada, murió en vano. Entonces Pablo dice, yo no hago nula la gracia de Dios, no la dejo de lado, al contrario, me aferro a ella, dando a entender que no hay otro camino. La ley no te llevaba a la salvación, no te acercaba a Dios. Todo era el sistema. Y de hecho, si vamos unos versículos más adelante, en el capítulo 3, vamos a ver esto mismo. Pablo continúa hablando a los Gálatas. Gálatas 3, 21 al 26, dice así la palabra del Señor. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Acá se nos da el propósito de por qué fue dada, cuál fue el motivo por el cual fue dada la ley. Y de todo este sistema religioso, todo este sistema levítico y este antiguo sacerdocio. ¿Para qué? Para guiarnos a Cristo. Entonces, el sistema este religioso, este GPS, este sistema religioso, nunca tuvo el objetivo de salvar, porque esto era un imposible. Tenía el objetivo de demostrarle a las personas que ellos no podían salvarse por sus propios medios. Cuando un israelita trataba de cumplir la ley, que no eran 10 mandamientos, eran 613,
cuando trataban de cumplir todos los mandamientos, se suponía que tenían que darse cuenta de que era imposible. Entonces, no importa cuánto te esfuerces, vas a tener hoy vas a cumplir con un mandamiento hoy, mañana vas a fallar en uno, después vas a cumplir otro y vas a fallar en otro, porque la ley no tenía la capacidad de darte un nuevo corazón, de darte una nueva mente. No tenía esa capacidad de salvar, de perfeccionarte. Ese es el propósito de este sistema, apuntar a Cristo. La gente tenía que llegar a la conclusión, necesito un Salvador. Si Dios no me salva, yo estoy perdido, no puedo salvarme. Ahora, nosotros volvemos a Hebreos 7, y Hebreos 7 del 11 al 28 no dice el sistema antiguo fue malo, no dice eso. Dice algo mucho más confrontador. Si seguís confiando en Él, nunca vas a llegar. Por eso Dios no reparó el sacerdocio levítico, lo cumplió en Cristo. Y todo el pasaje está diseñado para contestar básicamente una pregunta. ¿En quién o qué estás confiando para acercarte a Dios? Eso es lo que vamos a lidiar con el pasaje. ¿En qué o quién estás confiando para acercarte a Dios? ¿En el sistema o en el Hijo eterno que vive para interceder? Así como el GPS apunta a un lugar al cual debes llegar, el sacerdocio levítico apuntaba a una persona que había de venir. Mostró la santidad de Dios, expuso nuestra gran pecaminosidad, dejó en claro la necesidad de la gracia de Dios y enseñó la necesidad de un mediador. Dejó en claro que el acceso a Dios es a través del derramamiento de sangre de un inocente. Y todo esto preparó el camino para Cristo. Fíjense el versículo 12, Hebreos 7:12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Hebreos 7:12 no dice que Dios se equivocó con la ley de Moisés, que la ley moral fue abolida, ni que ahora el creyente vive sin ley. Eso se llama antinomianismo. El autor de Hebreos no está atacando la ley, no dice que la ley es mala, está mostrando que su función era provisional, era una guía, apuntaba hacia algo, te dirigía hacia algo, hacia un destino, que era una persona. La ley mosaica, la ley de Moisés, establecía el sacerdocio levítico, tenía que ser descendientes de Aarón, un templo, sacrificios constantes y una mediación que era imperfecta. Pero Cristo no es de Leví, sino de Judá, no es de la tribu donde venían los sacerdotes, es de otra tribu. Es sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso lo vimos en el mensaje pasado, eso está profetizado en los Salmos. Y él ejerce un sacerdocio eterno y eficaz. Entonces, ¿qué significa que cambia la ley? Bueno, cambia la ley ceremonial y queda obsoleto el sistema. Los sacrificios de animales, los sacerdotes humanos, los rituales de purificación, esa mediación continua. Fíjese lo que dice Hebreos 8:13, un poco más adelante. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Entonces, ¿cuál es esta nueva ley? Bueno, en el Nuevo Testamento se le da varios nombres que son complementarios uno del otro. Encontramos la expresión la ley de Cristo, por ejemplo en Gálatas 6:2, dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No es un código nuevo de reglas,
Es la voluntad de Dios revelada en la persona de Jesucristo. Se vive en unión con Él. Otra expresión que encontramos en el Nuevo Testamento es la ley del Espíritu de vida. Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la obediencia ya no nace del temor al castigo, sino de una vida que es producida por el mismo Espíritu de Dios. Y otra expresión que encontramos es la ley escrita en el corazón. Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Entonces, mis queridos hermanos, esto es el corazón del nuevo pacto, la misma santidad moral, pero con el poder de obedecer. La misma santidad de Dios, no es que Dios rebajó las leyes, no es que Dios ahora es más distraído con su ley, no, es que ahora tenemos el poder y la capacidad de obedecer y tenemos un motivo y una razón. No es solo el temor, es el agradecimiento y la adoración al único Dios verdadero. Entonces, tu acceso a Dios no depende de rituales. Es muy fácil decirlo, todos lo profesamos, pero en lo profundo de nuestros corazones hay muchos problemas con esto. Por eso hacemos muchas cosas por miedo al castigo de Dios y por eso siempre estamos como evaluando ver cuán salvos somos o si realmente Dios me va a rechazar. Entonces hay personas que están sirviendo en la iglesia, no porque tengan ganas de servir al pueblo de Dios y quieran usar sus dones, no, porque están tratando de asegurar su salvación. Por eso hay gente que ofrenda y diezma, no porque tenga el deseo de colaborar con la obra de Dios y la expansión del reino en la tierra, no, es porque muy en lo profundo hay un miedo, ¿verdad? Como que, bueno, tengo que dar, entonces si doy y sirvo y me porto bien y no hago ciertas cosas, entonces estoy seguro, estoy bien. Pero cuando estamos en un momento donde por ahí no nos estamos comportando tan bien, quizás falté a la iglesia un poco y no ofrendé como tenía que ofrendar y quizás ahora en este momento no estoy sirviendo nada, entonces no me siento tan seguro. Mi pregunta es, ¿de qué depende tu salvación? O si quieres ser más técnico, ¿en qué o quién estás confiando? ¿Quién es el que te da acceso a Dios? Tu acceso a Dios no depende de rituales. No necesitas sacerdotes humanos para acercarte a Dios. No necesitas hacer sacrificios. No necesitas prender velas. No necesitas subir a un cerro de rodillas. No necesitas ningún acto externo para acceder a la comunión con Dios. Este texto enseña que tu acceso es directo, porque el sacerdote es eterno. Lo vamos a ver enseguida en el versículo 25. Entonces ya no obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque fuimos aceptados. El día que entendemos eso, el día que el Señor nos permite en su gracia, nos ilumina y nos permite entender eso, todo cambia y todo tiene sentido. Esa es la gran diferencia entre tener una mera religión, un ritualismo, y de verdad tener una relación personal con Dios. La santidad sigue siendo central. No estamos rebajando la santidad de Dios ni la santidad que Él requiere. Sin santidad nadie verá al Señor. La gente piensa que no estar bajo la ley significa que puede hacer lo que quiera. Eso es el antinomianismo. Nomos, del griego ley, anti-ley. No hay ley, entonces hago lo que quiero. En el nombre de la gracia, no ofrendo, no me congrego, no comparto el evangelio, no busco la santidad, hago cualquier cosa. ¿Por qué? Estamos bajo la gracia. Eso no es lo que enseña la Escritura. Eso no es la gracia. Eso no es el evangelio. La santidad no se rebaja, al contrario, se intensifica. No hay menos ley, sino al contrario, una ley más profunda. Ustedes han escuchado, decía Jesús, pero yo les digo, ¿estaba él contradiciendo la ley? ¿Estaba negando la ley? ¿Estaba aboliendo la ley? No, estaba yendo al corazón de la ley, estaba profundizando. No es simplemente, no, yo nunca maté a nadie. Sí, gracias a Dios nunca mataste a nadie, pero en tu corazón mataste a muchos. Jesús, pará. Pero estaba profundizando, intensificando la santidad que Dios requiere.
No es simplemente una conducta externa. Dios quiere tu corazón, tus deseos y tus motivaciones. Por eso la religión es atractiva y la religión es fácil. Porque es solamente un disfraz de piedad. Es muy fácil mostrarse bien. Si la salvación se consiguiera por hacer cosas, todos seríamos salvos. ¿Qué hay que ir los domingos a las 10 a la iglesia? ¿Qué hay que ir temprano? Ninguno se salva. No, mentira. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cantar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ofrendar? ¿Cuánto hay que dar? ¿10%? ¿Qué hay que hacer? Si eso nos llevara a Cristo, todo el mundo sería fácil. Todo el mundo sería cristiano. Pero eso no es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio se trata de confiar en una persona, en Dios mismo, en Dios hecho hombre, en su sacrificio. Agustín de Hipona enseñó que el sistema levítico funcionaba como un andamio. Realmente me gusta este ejemplo. Cristo es el edificio terminado. Cuando la casa está terminada, cuando la construcción está terminada, se quita el andamio. No necesitas un andamio. Ahí los arquitectos me están diciendo, sí. Nadie deja un andamio por decoración. Tiene un propósito, un momento. Y cuando cumple ese propósito, se retira, se quita. Nadie tiene nostalgia. Ay, el andamio, quedaba tan lindo ahí. No, se fue el andamio. ¿Por qué? Porque tenés la construcción, tenés la casa terminada. El problema no es el andamio. No es que el andamio falló, no, el andamio cumplió su propósito. El problema es querer vivir en el andamio cuando la casa ya está terminada. Sería absurdo que tener una casa terminada con todas las comodidades y no, quiero la siesta en el andamio. ¿Qué te pasa? Bueno, así de absurdo es cuando nosotros queremos llegar al cielo por medio de la religión, por medio de hacer cosas. Y nosotros, eso es más grave de lo que nosotros pensamos. Porque nosotros estamos despreciando el sacrificio de Cristo, estamos despreciando el único camino que Él proveyó, la provisión de Dios, su gracia, su paciencia, su misericordia. Porque tenemos una idea mejor, porque quiero tener parte, quiero ganar, quiero hacer yo el camino, quiero hacer un túnel ahí con una cuchara y quiero entrar. Y estás despreciando la gracia del Señor. Seguir confiando en el sistema antiguo no es fidelidad. Es rehusarse a entrar en lo que Dios ya terminó en Cristo. Fíjense una vez más los versículos 11. Si hubiera perfección, no habría necesidad de otro sacerdote. Hay una falla en el sistema. Hay una falla en el sistema. No era que el sistema falló, la falla sos vos, la falla soy yo. Versículo 12, hay un cambio de sacerdocio y eso implica un cambio de ley. Versículo 18, hay un mandamiento débil e inútil. ¿Por qué? Porque no perfecciona a nadie. La ley no perfecciona a nadie, la religión no perfecciona a nadie. Martín Lutero, el reformador, dijo, la ley muestra la enfermedad, el evangelio trae el remedio. Amén. La religión no es mala. El sistema levítico no era malo, simplemente te mostraba que había una enfermedad. Te estás muriendo y no podés salvarte. Ahora, ¿dónde está el antídoto? ¿Dónde está el remedio? Bueno, acá está, Cristo, el evangelio, su gracia. La ley revelaba el pecado, pero no podía quitarlo. Cristo no viene a mejorar el sistema antiguo, viene a reemplazarlo. Una vez más, el sistema revela la enfermedad, pero no sana. Por eso hay tanta gente en iglesias o tanta gente religiosa, pero su corazón está súper apartado de Dios. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué si era tan religioso? Claro, ese es el problema, que es simplemente religioso. La ley podía regular, pero no transformar. El sistema antiguo producía una esperanza débil, pero Cristo introduce una esperanza mejor, mayor. Recordad esto, la religión puede disciplinar conductas,
pero no puede reconciliar a un pecador con Dios. Por eso siempre me gusta hacer la diferencia. Vos podés ser civilizado. La mayoría de la gente de iglesia es civilizada. No roba, no mata, no entra en chusmerío. Bueno, son civilizados, pero no significa que sean santos. Solo una persona en Cristo tiene santidad, porque Dios le ha transformado su corazón. Le ha pasado la justicia, la inocencia, la perfección de Cristo. Entonces, ¿con qué te vas a presentar frente a Dios? ¿Con tu propia justicia? No, no tenés ninguna. Con la justicia de Cristo. ¿Y por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por sus pecados? No, por tus pecados. Por eso cantamos Glorioso Intercambio. Esa canción habla precisamente de esto. El sistema levítico, si el sistema levítico hubiera funcionado para salvar, entonces Dios no habría prometido otro sacerdote, no hubiera habido necesidad. La necesidad de Cristo demuestra que el sistema anterior no fue creado para salvar, sino para apuntar a un Salvador. Juan Calvino dijo, la ley no fue dada para justificar, sino para que, despojados de toda confianza en nosotros mismos, huyamos a Cristo. Vos te acercás a la ley, vos ves todo lo que tenés que hacer y te tenés que dar cuenta, yo no puedo cumplir con esto, no a la perfección. No puedo nunca impresionar a Dios, nunca voy a ganarme el favor de Dios. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Huir a Cristo. Salí corriendo, abrazá a Cristo, tirate contra la roca de las edades, porque es tu única esperanza, Cristo. Como estos, voy a decir, religiosos, en Mateo 7, 21 y 23, que se encuentran con Jesús en la eternidad, ellos convencidos de que eran salvos. Entonces ver a Jesús, tranquilo, no, tranquilo. Yo hice, yo eché muchos demonios en tu nombre, claro Jesús, gloria a ti, gloria a tu nombre. Yo profeticé en tu nombre. Yo hice milagros en tu nombre. ¿Qué quería esta gente? Impresionar a Jesús. ¿Por qué estás hablando? Estás frente a Jesús, el Cordero inmolado, que murió por vos, que pasó vergüenza. ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué empezás X frase con yo? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Impresionarlo con tu servicio? ¿Por qué simplemente no te tiraste al piso? Y ni levantar tus ojos. Y simplemente alabarlo. Y aún decir, Señor, si quieres enviarme al infierno, tú sigues siendo digno de toda honra y toda gloria. Sigue siendo bueno aunque me mandes al infierno. Y obviamente, si Él es tu Salvador, Él te va a levantar, te va a decir, bienvenido, buen siervo fiel. Porque ha pagado por tus pecados, porque te ha dado vida, porque te ama, porque te has escogido antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué persona muere pensando que puede impresionar a Dios? Solo personas religiosas. Y hay un segundo punto. Lo primero que vimos es que este sistema no pudo salvar. Pero lo segundo que vemos en el texto es que hay un sacerdocio prometido por Dios. Hay un juramento. Los versículos 20 al 22 dice, y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. El sacerdocio de Cristo es superior porque fue establecido por juramento divino. Dios mismo lo prometió, Dios mismo lo estableció. Cristo no es un sacerdote por genealogía, eso lo vimos el domingo pasado. No es porque es hijo de o es de una tribu, no tiene nada que ver con algo físico, sino por una promesa irrevocable de Dios. Cristo es superior porque fue establecido por este juramento de Dios. Cito una vez más a Juan Calvino, él dijo, cuando Cristo aparece como sacerdote,
todo otro sacerdote debe desaparecer. Todo otro sacerdote debe desaparecer. ¿Por qué? Porque ya vino el sacerdote definitivo, superior, el último de los sacerdotes, el gran sumo sacerdote, que está trabajando hoy en día. Lo vamos a ver enseguida, en instantes. Entonces Calvino tenía razón. Nuestra salvación no depende de un sacrificio repetido, sino de un sacerdocio presente eternamente. Antes las personas tenían que esperar, el sacerdote iba a interceder por ellos. Una vez al año entraba el sacerdote, todos esperando que fuera aceptado, que no entrara con pecado, porque si no iba a morir, no lo iban a ver más. Y siempre estaba en esa expectativa de, ¿está pasando? ¿Estamos perdonados? ¿No estamos perdonados? ¿Qué hay que hacer? ¿Otro sacrificio? ¿Qué hay que hacer? ¿Otra ofrenda? ¿A dónde hay que ir? ¿Al templo? Y así vive mucha gente hoy en día, porque están en la religión y no en Cristo. Y no saben si son salvos o no son salvos, no saben si han hecho lo suficiente para impresionar a Dios, o tratan en lo profundo de su corazón, quizás dicen, bueno, no he hecho tantas cosas malas, soy civilizado. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Y el único que fue santo que te puede pasar santidad es Cristo. Los levitas eran sacerdotes sin juramento. Cristo es un sacerdote con un juramento divino. Eso está en el Salmo 110, versículo 4. El juramento que Dios le hace a Cristo es garante de un mejor pacto, es fiador de un mejor pacto. Eso está en el versículo 22, lo vamos a ver enseguida. Lo que Dios jura, Dios no revoca. Y nuestra salvación no descansa en hombres frágiles, mortales, pecadores que mueren, sino en la palabra jurada de Dios. Y todo esto nos lleva hasta a nuestro último punto. Un Salvador eterno que salva por completo. Entonces el sistema falló, luego da lugar a un nuevo sacerdocio y tenemos un Salvador eterno que salva por completo. Y vamos a leer estos últimos versículos del capítulo una vez más y que Dios realmente lo ponga en nuestro corazón porque es un pasaje hermosísimo. Hebreos 7, 23 al 28. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. El sacerdocio de Cristo es eterno y eficaz para salvar completamente. Y de verdad les pido, de verdad, que presten atención ahora. Despertate si ya vas a estar dormido. No por lo que voy a decir yo, sino por lo que enseña la palabra. Esto es hermoso. Esto puede cambiar tu vida. Un sacerdocio perfecto que garantiza una salvación completa. La obra final de Cristo asegura que los creyentes serán presentados sin mancha delante de Dios. Tenemos un sacerdote que sí salva. Fíjense, el versículo 23 dice que muchos sacerdotes morían y debían ser reemplazados. Versículo 24. Pero un sacerdote eterno e inmutable no solo permanece para siempre sin cambiar. Porque no es solo eterno, es inmutable, no cambia.
Esa es nuestra garantía. Jesús nunca va a dejar de ser santo. Jesús nunca va a dejar de ser inocente. Jesús nunca va a dejar de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús nunca va a dejar de ser sacerdote. No es como, ay, capaz que estamos en la eternidad y se haya maldad en un corazón, un ángel, después arranca todo de vuelta. No, porque Jesús es inmutable. Versículo 25, es poderoso para salvar perpetuamente. Vive para interceder perpetuamente. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Intercediendo por vos y por mí. Versículo 26, un sacerdote santo, inocente, sin mancha, exaltado. Versículo 27, habla de un sacrificio único y suficiente. Y versículo 28, el Hijo perfeccionado para siempre. Entonces, el que intercede hoy es el mismo que nos presentará glorificados mañana. La garantía final es un sacerdote perfecto y una obra completa, un único mediador perfecto. Entonces, Cristo no solo te dice qué hacer, Cristo intercede por vos cuando fallás. El Hijo ha sido perfeccionado para siempre. Entonces su obra no necesita corrección. Su carácter moral perfecto. Eso confirma su suficiencia. Entonces Cristo ya no ofrece más sacrificios repetidos constantemente. Él hizo un sacrificio perfecto. Entonces Cristo no solo es mejor sacerdote, sino el último, el sacerdote definitivo. No solo nos salva, sino que Él intercede por nosotros. ¿Vos podés pensar en eso? ¿Una vez te pusiste a pensar? No solo murió por vos, no solo te salvó, no solo te cambió la vida, no solo cambió tu corazón, no solo te dio propósito, no solo te rescató del reino de las tinieblas. Él hoy está intercediendo por vos. Esto es increíble. Cristo no nos acercó una vez a Dios y luego se retiró. Él permanece intercediendo continuamente por la eternidad, por vos y por mí. Él no se cansa de interceder por vos, aunque parezca mentira. Él no se cansa. Le has dado muchísimas razones para que se canse de vos. Le has dado incontables motivos para que te abandone. Pero Jesús no va a quebrar sus promesas. Él es inmutable. Él prometió interceder por vos perpetuamente. Él no cambia, Él es inmutable. Y esta es nuestra esperanza. El sistema antiguo no pudo perfeccionar al pecador, pero Cristo, como sacerdote eterno, garantiza una salvación completa para los que se acercan a Dios. Y vamos a leer a la luz de esto que estamos viendo en Hebreos, vamos a leer, acompáñenme a Romanos 8, 33 al 39. Romanos 8, 33 al 39. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Permítanme hacer una pequeña pausa acá en el texto. Cristo Jesús es el que murió, sí, es verdad, proveyó un sacrificio, pero también resucitó. Es verdad, venció a la muerte. Sí, pero hay más. Está sentado a la diestra de Dios. Y hay más. También intercede por nosotros. Entonces Él no solo vive una vida perfecta, no solo murió por nuestros pecados, Él no solo resucitó, no solo fue ascendido y recibió el nombre sobre todo nombre, Él está intercediendo por vos y por mí, eternamente, perpetuamente y para siempre.
Entonces, a la luz de esta verdad, el apóstol Pablo continúa escribiendo, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de entender el Evangelio, de abrazar el Evangelio, de creer el Evangelio, de ser apasionados por el Evangelio? Quizás estás desanimado porque no podés salir de un ciclo de adicción. Y una y otra vez haces lo mismo y pedís perdón y volvés y te desanimás y ya no ves esperanza, ya pensás que va a ser siempre lo mismo. Quizás estás perdiendo la batalla con el pecado. Quizás te preguntás si sos un cristiano de verdad, porque tanto pecado y tan poca victoria y tanta caída, ¿será que soy un cristiano de verdad? Déjame hacerte unas preguntas simples, para que me contestes en tu corazón. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en su palabra? ¿Crees que Él vivió una vida perfecta? ¿Crees que Él murió por tus pecados? ¿Crees que resucitó al tercer día? Bueno, entonces cree también que Él está intercediendo por vos en este momento. Quizás cuando intentás orar o leer la Biblia o aún venir a la iglesia, el diablo te susurra. ¿Con qué cara te vas a presentar frente a Dios? ¿Vos crees que Dios te va a aceptar? ¿Con qué cara te vas a presentar frente a Él? Y vos le tenés que contestar con la cara de Cristo ensangrentada por mí. Con esa cara me presento ante Dios. Me presento en nombre de su gracia. Me acerco en nombre de su misericordia. Vengo a Él en nombre de su sacrificio, no porque yo tenga algo para impresionarlo. Y esto no es para justificar el pecado. No te estoy diciendo que no importa que estés pecando, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que peques para que la gracia abunde. Te estoy diciendo que lamentablemente vamos a pecar. Que necesitamos la gracia sobreabundante de Dios. ¿Y adivina qué? La gracia de Dios sobreabunda. ¿Quién puede pararse frente a un Dios santo y clamar algún tipo de justicia aparte de Cristo? Hermanos, el sistema no ha fallado. El sistema cumplió con su propósito. La falla sos vos, la falla soy yo. Pero Dios, en su misericordia, ha provisto una solución y esa solución es Cristo. Leamos una vez más versículos 23 al 26. Hebreos 7, 23 al 26. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Versículo 25, léelo por favor. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Nuestra esperanza no descansa en lo que hacemos, sino en el sacerdote definitivo que vive para interceder. Sacerdocio eterno, sin sucesión, sin debilidad, sin interrupción, sin corrupción. Puede salvar perpetuamente, no parcialmente, no con condiciones, no si te portás bien, no intenta salvarte. Él salva, no salva hasta que falles,
Él puede salvar completamente. Significa que tiene la capacidad, tiene el poder para salvar y Él salva. A pesar de nosotros, Él salva. Dice, a los que por Él se acercan a Dios, a través de Él. Cristo no es solo el Salvador, Él es el camino mismo al Padre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único nombre bajo el cielo, bajo el cual podemos ser salvos. No hay atajos, no hay mediadores alternativos, no hay plan B. Él está viviendo continuamente para interceder. Entonces el Evangelio no termina en la cruz. La cruz es el fundamento, la intercesión es la aplicación continua. Cristo no solo murió por vos, Cristo vive por vos. Eso es hermoso. Si la salvación pudiera perderse, Cristo estaría intercediendo en vano. Mirá qué argumento. Si la salvación pudiera perderse, Cristo estaría intercediendo en vano. El Hijo no defiende causas perdidas, defiende a los que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Nuestra esperanza no está en no caer, sino en que hay uno que nos levanta cada vez que lamentablemente caemos. El creyente persevera, pero no porque es fuerte, sino porque Cristo es fiel como sacerdote en su intercesión. El cielo no escucha a un pecador arrepentido, escucha al Hijo perfecto que habla por él, que lo representa, que intercede por él. El enfoque no está en nosotros, el enfoque está en Cristo. Nuestra esperanza no descansa en nuestra pureza, que nunca va a ser suficiente, sino en la pureza de aquel que está intercediendo por nosotros. Entonces, mientras haya un trono en el cielo, habrá esperanza para creyentes débiles como vos y como yo. La boca que intercede es tan pura como el trono ante el cual habla. Y el cielo no se avergüenza de nuestro nombre, porque es Cristo quien lo pronuncia. Hay una falla en el sistema, pero el gran sumo sacerdote permanece para siempre. La ley no pudo perfeccionar, pero Cristo salva por completo. Y el que murió por nosotros vive hoy intercediendo y nos presentará sin mancha ante el Padre. Termino citando una canción que cantamos, Ante el trono celestial. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré el inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. No te olvides nunca que Jesús está intercediendo por vos. Si estás en Cristo, si has creído el Evangelio, Él no se va a cansar de orar por vos. Él no te va a abandonar y esa es nuestra mayor esperanza. Amén. Oremos. Señor, nosotros queremos darte gracias por la esperanza que tenemos en el Evangelio. Queremos darte gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado. Y en ti, Señor, tú estás más presente que nunca. Tenemos un abogado, un sacerdote que está intercediendo por nosotros. Eso habla de cuán débiles somos, Señor. Que el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no está simplemente sentado en su trono gobernando el mundo. Él está trabajando y lo estará por toda la eternidad. Está intercediendo por nosotros porque somos débiles. Porque lo vamos a necesitar ahora y en la eternidad. Pero reconocemos, Señor, reconocemos que te necesitamos. Y te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en nuestra vida para que nos des convicción y podamos crecer en el conocimiento de Jesús y también en el conocimiento de su gracia. Y, Señor, ten a bien que si hay alguien acá que no te conoce, tú puedas obrar en su corazón. No te pedimos permiso. Entra en su corazón, parte su corazón, abre sus ojos y que pueda ver tu hermosura y tu gloria. Y a nosotros, Señor, que profesamos estar en ti, ayúdanos a crecer en esta esperanza. Gracias, Padre. Gracias a Jesús por interceder por nosotros.
Entonces, tu nombre oramos. Amén y amén.